Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva jornada con análisis de las principales informaciones y siempre les cuento que vamos a tener en el siguiente bloque. Para que ustedes sepan, vamos a estar conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Vamos a ir a entrar en materia de contingencia política, pero también de las últimas informaciones que dicen relación con las primarias, etcétera. Pero ahora queremos entrar en un tema que vamos a traer a Chile. ¿Y por qué traemos a Chile las elecciones del Parlamento Europeo? Bueno, porque tienen implicancia, porque ha habido un cambio en la correlación de fuerzas, se mantiene la derecha tradicional, hablemoslo así, por lo tanto las fuerzas europeístas, ¿no? Pero hay un avance importante y hay que mirarlo de la ultraderecha y de alguna manera estos llamados cordones sanitarios, ¿no? Frente al avance de la ultraderecha se van rompiendo y particularmente en Alemania es importante porque el partido de la derecha radical, el AfD, le gana a los partidos gobernantes que son la socialdemocracia, el SPD y los verdes. Y en Francia también están ocurriendo efectos muy importantes porque se ha impuesto ni más ni menos que el partido de la ultraderechista Marine Le Pen. Y Macron ha llamado a elecciones parlamentarias anticipadas luego que su partido de centro derecha quedara ahí en segundo lugar. Ahí hay un tema, pero queremos ver también cómo se está proyectando la ultraderecha en el mundo. Y vamos a conversar entonces con nuestro siguiente entrevistado, el analista internacional, periodista, sociólogo, Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Bien, el gusto es todo mío y muy bien, y claro, para analizar esta situación bastante compleja que se abre para el viejo continente. ¿Te sorprendieron los resultados, Raúl? ¿Era esperable? Sí, no me sorprendieron en lo más mínimo, porque estaba anticipado y las encuestas fueron bastante certeras en esta oportunidad y eh, vaticinaron que la extrema derecha iba a tener grandes avances, especialmente en Alemania, de manera que esto era anticipado y, por ejemplo, en Francia también se sabía. El hecho que el presidente Macron haya convocado inmediatamente, el mismo día de los resultados, cuando no se habían terminado incluso de escrutar las urnas, ya avisa que va a disolver el Parlamento. eh, Te dice que la decisión estaba tomada desde antes, que él preveía esto y que, considerando los resultados, que en general eran, como digo, previsibles, bueno, tomó esta decisión tan drástica, que es disolver al Parlamento, y que hoy día se comenta en todo el mundo que es un riesgo enorme el que ha asumido el presidente francés. Pero, dicho de otra manera, el riesgo no es que lo asume, sino que el peligro lo tiene frente a la cara y decidió enfrentarlo directamente en ese momento, digamos, recién conocidos los resultados, y no esperar, digamos, meses antes de tomar una decisión frente al cambio del mapa político. Ya que lo mencionas, a ver, detengámonos en Francia, ¿no es cierto? Porque Marine Le Pen viene, ¿no es cierto?, empujando para lograr finalmente llegar a ser gobierno, pero hasta ahora Macron ha logrado mantener las fuerzas progresistas, hablemoslo así, y de centro derecha, ¿no? Pero, ¿qué significa el que él anticipe las elecciones? Cuando hablamos de riesgos, ¿cuáles son esos riesgos? Bueno, el riesgo es que Marine Le Pen y su partido ganen la mayoría en el Parlamento, y en ese momento se abriría una cohabitación en Francia, como los franceses llaman, cuando hay un parlamento de un signo político y el presidente es de otro. Y bueno, Macron, como tú bien señalaste, representando a la centro derecha moderada, frente a la extrema derecha que ha venido avanzando, y una extrema derecha bastante racista, xenófoba, furiosamente anti-inmigración. Bueno, si ellos estuvieran en el gobierno, en el Parlamento,
la gestión de gobierno de Macron se vería bastante complicada. Pero el cálculo que él ha hecho seguramente es que no se puede meter debajo de la alfombra una realidad y que si esa extrema derecha tiene esa fuerza, más vale enfrentarla de una que postergarla y quizás darle más tiempo para que se fortalezca. Luego viene el otro factor importante porque son los dos partidos que más aportan escaños al Parlamento Europeo, como es Alemania. ¿Qué te habla? ¿De qué te habla el que jóvenes? Hablaba con una amiga que vive en Berlín y me decía que lo más dramático para ella resultaba ser que los jóvenes habían votado importantemente por este partido, el AfD, que es el partido de la extrema derecha o de la derecha radical, y que supere a los verdes y a los socialdemócratas. Bueno, digamos que la AfD es un poquito más que derecha radical, es una derecha con tinte fascistoide. Eh, Hay que tener cuidado al utilizar estos conceptos porque tú evocas toda una Claro. historia, en particular en Alemania, pero ahí han habido muchas denuncias y, digamos, se ha expuesto la cantidad de ex nazi que militan y que fundaron este partido. Por cierto, la mayoría de los votantes no tienen nada que ver con esas corrientes ultranacionalistas y ultraderechistas, pero es un partido con una plataforma xenófoba de persecución o de tratar de expulsar de Alemania o limitar la presencia de inmigrantes. Y este se ha transformado en un tema central en muchos países en Europa. En Alemania es particularmente agudo por su historia, por su pasado, pero esto se veía venir. La extrema derecha y las fuerzas filofascistas en Alemania han venido creciendo en forma sostenida. En cuanto al voto juvenil, esto se ha dado también en Francia y en otros lugares donde los jóvenes sienten que han probado ya a la socialdemocracia, han probado las distintas alternativas y sienten que las cosas no mejoran y que hay una cierta, es la percepción de ellos, por supuesto, una cierta decadencia y dicen, bueno, probemos algo diferente, que quizás esto va a mejorar las cosas. Y se han dejado atraer por este discurso radical y xenófobo. Claro, es que bueno, eso tiene mucho sentido cuando uno analiza también la historia, que hay cosas que se van repitiendo, pero quiero hacerte un alcance porque tengo la duda y cuando tú dices que tienen, que son filofascistas, te lo pregunto porque si hay algo que estos partidos han querido hacer, precisamente es distanciarse de su pasado, ¿no? El pasado nazi o fascista en el caso de Italia. ¿Por qué tú dices que hay esas características? Porque, bueno, se ve cuál es el pasado de algunos de sus militantes, algunos de sus dirigentes, y militaron digamos, en organizaciones fascistoides. Y claro, digamos, cuando uno dice fascista, es un concepto muy complejo porque, digamos, el fascismo es un fenómeno histórico específico y el hecho que haya personas que lo reivindiquen no quiere decir que podrían revivir lo que fue el nazismo en Alemania o el fascismo en Italia. Y de hecho sus programas no guardan relación con ello, pero si uno mira los hermanos de Italia, Fratelli de Italia, uno ve claras raíces, digamos, fascistoides e incluso una cierta reivindicación de Mussolini, la personalidad de Mussolini, siempre en forma oblicua y, digamos, cuando ello ocurre y alguien hace el saludo fascista, lo condenan y dan excusa, pero es algo que está latente. Claro, es que te lo pregunto también, ¿sabes por qué? Porque llama mucho la atención y a propósito de lo que fue esta cumbre o más bien este encuentro, ¿no? De partidos de la ultraderecha en España, donde estuvo Javier Milei, donde fue José Antonio Cast, ¿no es cierto? Donde estaba Vox como dueño de casa y Santiago Abascal.
fíjate que ellos aparecen como los más prosemitas de todos los prosemitas y resulta que tienen un pasado antisemita, pero del cual evidentemente intentan sacudirse. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde ese pasado aparece? Bueno, el prosemitismo o el antisemitismo es un factor secundario del fascismo y del nazismo. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, que fue protagonizada por estas dos fuerzas políticas como agresores, eh, digamos, el tema frente a los judíos fue un tema secundario, atroz, terrible. Bueno, todos sabemos lo que fue el Holocausto, algo sin precedente. Sin embargo, en el contexto global de la invasión al resto de Europa, a los campos de concentración a los cuales se llevaron gitanos, opositores, socialdemócratas, en fin, hubo 20 millones de ciudadanos soviéticos asesinados. Bueno, si uno lo mira en el gran contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el tema del antisemitismo no es el tema principal, es un tema muy importante, extraordinariamente doloroso, pero no es el que define el nazismo o el fascismo. Y en ese sentido, Raúl, preguntarte lo siguiente, porque vamos viendo, ¿no? Cuando uno va analizando lo que está pasando ahí, ¿cuál es el factor que aglutina? La migración, particularmente la que viene de Medio Oriente, ¿no es cierto?, de África, musulmana en su mayoría, que choca con una vieja Europa fundamentalmente cristiana, con un perfil, ¿no es cierto?, de un votante blanco, hombre, joven, claro, y tú vas viendo sociedades donde es tanta la migración que se empieza a confundir. Entonces ya son varias y varias generaciones, ¿no es cierto? Y donde la, comillas, pureza de la raza que defienden estos grupos va desapareciendo. ¿Ese sería para ti el factor más importante? Ese es uno de los factores más importantes. También estos movimientos en general son bastante antifeministas y reaccionan, también eso lo vemos en Estados Unidos a través de Trump, pero para no mezclar temas, una cierta reacción anti-emancipación de la mujer que en muchos sectores de hombres jóvenes se sienten desplazados, esta igualdad de género no, no les favorece y en países donde se ha tratado de aplicar con bastante rigor esta política de igualdad de género, como en Alemania, en que especialmente los socialdemócratas han hecho hincapié y en toda su gestión, uno lo ve en las relaciones exteriores, el número de embajadoras, en fin, han hecho un esfuerzo muy grande. Y eso, claro, en toda esta ideología de, que han llamado el gran reemplazo, entonces dicen, bueno, ya vienen los inmigrantes y nos están corriendo de muchos de nuestros barrios, de muchos de nuestros empleos tradicionales y, como si eso fuera poco, también las mujeres. Entonces, hay esta ideología del hombre blanco joven que tiene problemas para insertarse laboralmente y socialmente y surgen estos brotes de, ¿cómo lo podríamos llamar? Masculinismo o hombrismo. O eh, masculinidad y tóxica, como se dice, masculinidad tóxica. absolutamente, ese es el concepto. Oye, mira, estamos conversando con Raúl Sor, periodista, analista internacional, sociólogo. Raúl, quiero, para ir cerrando el tema del Parlamento Europeo, pero una pregunta que es anterior incluso, que mucha gente se pregunta, ¿para qué sirve y por qué es importante el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo es el organismo que regula las relaciones entre los 27 países miembros y las regula en términos de tratar de establecer una legislación común. Y eso es lo que hacen los parlamentos, legislar, y para ir homogenizando, armonizando a estos 27 países, la tarea central del Parlamento Europeo es generar una legislación que se vaya aplicando en todos los países. Y eso es lo que permite la Unión Europea. Es decir, cuando tú tienes legislaciones similares, puedes suprimir la frontera. Si cada país tuviera
características totalmente distintas, sería muy difícil, imposible. Por eso se creó el Parlamento Europeo y regula, por ejemplo, en materia climática, los estándares para el transporte, el tema de las emisiones. El tema verde, aunque a los verdes como partido le fue mal, muy mal, especialmente en Alemania, que era el partido verde más fuerte de Europa, bueno, casi perdieron la mitad de su votación. Hay que decir que es una votación europea y no una votación nacional. Llegaron a tener casi más del 18% y ahora cayeron al 11%. Claro, y tú mencionabas también, te escuchaba en una entrevista, Raúl, hacer hincapié en un factor y en un tema que fue muy importante para que se impusiera el Brexit en el Reino Unido, que tiene que ver con la agricultura. Y es un tema que me acuerdo perfecto en el discurso de Santiago Abascal, presidente de Vox en España, que hacían mención, ¿no es cierto? Porque claro, toda esta regulación y todas estas leyes mancomunadas tienen un montón de efectos positivos para la comunidad europea, pero lo que dicen estas posiciones ultra es que los más débiles, ¿no es cierto?, de alguna manera no solo son subsidiados, sino que se aprovechan de la fortaleza de los grandes, como Alemania y Francia. Entonces acá el factor agrícola, ¿cuánto influye? Yo creo que no influye tanto electoralmente, pero los agricultores tienen una gran capacidad de intervención política. Eh, por poner una analogía, son una suerte como los camioneros en Chile, que si entran en conflicto con la autoridad, tienen una capacidad disruptiva muy importante. Bueno, los agricultores eh, son un elemento central de la política en varios países, especialmente en Francia, que es un país con una agricultura muy fuerte y es un tema muy de fondo por una serie de otras razones. Por ejemplo, en Alemania la agricultura no es tan importante en términos económicos, pero sí lo es en términos sociales. Y por ello quiero decir que al gobierno alemán desde décadas le ha importado mucho el no despoblamiento de las regiones rurales. Eh, Como en muchos países se ha visto una gran migración a las ciudades y la búsqueda de empleo, digamos, administrativo y urbano, y se han ido despoblando grandes sectores rurales. Y uno lo ve también en España, pueblos abandonados, es decir, quedan solamente algunos ancianos viviendo allí, y eso es un tema demográfico de la mayor importancia para los países, y por lo tanto y allí es donde han penetrado también muchos trabajadores inmigrantes y ante la falta de mano de obra nacional, y esto ha ido generando muchas fricciones. Por lo tanto, el tema agrícola es un tema absolutamente central y los agricultores sacan sus tractores con cierta frecuencia. Lo hemos visto en En grandes España, manifestaciones claro. en España, Bruselas, Sí, cercaron, es decir, claro. entonces es un tema latente muy importante, aunque no sea decisivo en relación, por ejemplo, quizás un problema tanto más grave es el tema medioambiental. Pero Claro, justamente a los agricultores les molestan o, digamos, los perjudica, o ellos perciben que los perjudica una serie de regulaciones medioambientales que se han ido poniendo cada vez más duras. Y ahí entra el conflicto con los verdes. Raúl, es cosa de tiempo que la ultraderecha, porque ya lo vemos en Países Bajos, ya lo vemos en Suecia, en Austria, es cosa de tiempo que el mapa político deje de ser de centro derecha o de centro izquierda y se termine efectivamente imponiendo la ultraderecha en la mayor parte de Europa. No, si yo no me atrevería a hacer ese vaticinio, digamos, si alguno aprende siguiendo los temas internacionales, es que no hay nada que está escrito y que tiene que culminar de una manera determinada. Lo que sí ha empezado a surgir eh, lentamente, tibiamente, el temor a un enfrentamiento mayor con Rusia, que esto también es políticamente muy complejo,
porque la extrema derecha tiene opiniones divididas frente a Rusia. A la señora Le Pen la han acusado de recibir ayuda de Moscú para sus esfuerzos electorales en el pasado. Y bueno, la señora Meloni se ha alineado muy claramente con Occidente, con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y digamos, no tienen una visión uniforme. Pero si uno mira el conjunto de Europa, el enfrentamiento con Rusia ha ido tomando cada vez más fuerza, y en especial si en la medida que Estados Unidos se ha ido retirando, digo, no es un retiro por parte del gobierno, pero uno ve cuánto se atrasaron en la entrega de ayuda a Ucrania, y existe el temor en Ucrania y en Europa que si Trump ganase las elecciones, Estados Unidos va a entrar en una fase aislacionista y le va a tocar a los europeos poner el hombro. Y de hecho están aumentando sus presupuestos militares. Es decir, te comento todo esto porque se está generando un cuadro nuboso, de nubes bastante oscuras en el horizonte. Claro, que tiene más que ver con aquello. Solo quiero, para cerrar el tema de las ultraderechas, me gustaría preguntarte, Raúl Sor, ¿cómo evalúas los 6 meses de Javier Milei? Lo último que ha hecho es cerrar el Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría de Violencia de Género, que son dos aspectos muy centrales en ese país, que logró imponer además una ley de aborto, y son, decía, hoy día leía El País de España, son muchas décadas de trabajo para que en 6 meses se termine con ello. Pero te sumo, y con esto cierro, es que uno observa que en general las cúpulas empresariales, los grupos económicos, todavía ven con muy buenos ojos a Milei. Y dicen que lo importante, dicen, lo leía el Mercurio, que hacía un análisis respecto a todas sus políticas económicas, que lo importante es que goza de apoyo popular. ¿Cómo ves la gestión Milei? Bueno, es prematuro, con 6 meses solamente, y digamos está recién tratando de aprobar lo que ellos denominan la ley base, que le permite aplicar aspectos importantes de su programa, pero en términos, digamos, si sube el dólar o baja el peso, no es un elemento, o hay alguna baja de la inflación que había llegado a cotas realmente intolerables para cualquier país, no es un criterio suficiente para evaluarlo, y ha tenido una serie de fricciones sociales importantes, ha tenido varios paros, algunos de ellos con una gran convocatoria, especialmente el paro de las universidades, que movilizó a cantidades significativas. Por lo tanto, yo creo que es prematuro determinar qué, qué, qué posibilidades de éxito tiene su gobierno, pero él recoge algo que yo mencioné en cuanto a Europa y la extrema derecha europea, el antifeminismo. Él ha hecho casi un tema central de volver atrás muchos de los avances que han logrado, como las mujeres que, como bien dices tú, a lo largo de décadas de movilización han conseguido mejorar su condición. Y esto es algo absolutamente parejo, que tú lo observas en el trumpismo en Estados Unidos y lo observas en la extrema derecha europea, aunque tengan, en el caso paradojalmente, en el caso europeo, dos lideresas, en la señora Le Pen y también en Italia, ¿no es cierto? La señora Meloni. Claro, eso son las, claro, pero son mujeres que, es que, mira, es tan complejo este tema. Yo entiendo lo que tú señalas, ¿no es cierto? Que todavía no podemos decir que este mapa, tal cual como te lo preguntaba, ¿no es cierto?, va a cambiar de colores hacia la ultraderecha completamente. Y vamos a ver lo que pasa en Francia. Como se nos va acabando el tiempo con las elecciones anticipadas, quiero preguntarte por otro tema que dice relación con esta decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobando la resolución de Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza. ¿Qué implicancias tiene para ti? Hay que verlo. Digamos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado otras resoluciones que no han sido aplicadas y que Israel ha desconocido en el pasado. Y
por lo que escuchamos, tampoco tiene muchas intenciones de aplicar esto y, digamos, de alguna manera Israel descansa en Hamás, dado que Hamás no ha aceptado los términos de la resolución. Bueno, Israel dice, mientras Hamás no acepte, nosotros no nos vamos a sumar activamente, de manera que, por ponértelo en una manera coloquial, yo creo que ambos lados están haciendo juego de piernas para ver qué pueden ganar o, digamos, cómo pueden eludir los aspectos que los complican en cuanto a la resolución. En el caso de Netanyahu en Israel, la situación es particularmente compleja porque él está entre dos fuegos. Es decir, la extrema derecha de su país, que es la que sustenta su alianza de gobierno, le ha dicho de ninguna manera debemos aceptar esto y lo han amenazado con retirarse del gobierno, lo que podría hacer caer al gobierno. Y Netanyahu, aparte de todas las consideraciones nacionales, teme que si cae el gobierno, él queda desprotegido frente a una serie de acusaciones que lo podrían poner tras la reja. De manera que es una situación muy incierta y no se puede dar por sentado que con el paso de la resolución estamos a puertas de una tregua, habrá que ver. Claro, te cuento que por lo menos la información que yo recojo de CNN dice relación con lo siguiente, y es que jamás divulgó un comunicado en que da la bienvenida a la nueva resolución y asegura que está dispuesto a colaborar con los mediadores para poner en marcha los principios del plan de alto el fuego. ¿Se le puede creer a Hamas? Sí, se le puede creer. El problema es que, digamos, una cosa es lo que dicen los voceros y otra cosa es lo que ocurre en el terreno. Entonces, ha pasado tantas veces en el Medio Oriente y en el conflicto israelo-palestino que los responsables, digamos, de las distintas fuerzas declaran que están totalmente de acuerdo. Sin embargo, las unidades que están en el terreno, que combaten, siguen con sus prácticas y, digamos, una transgresión lleva a otra y lo que parecía acordado finalmente no se cumple. Claro, y eso, pero para ti, cómo visualizas tú una salida a este terrible conflicto? Es un conflicto atroz, realmente de lo peor que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Es, digamos, desgarrador lo que se vive allí. Y la salida está, digamos, a mí no me parece viable la propuesta de Israel de destruir y de hacer desaparecer a Hamas. Lo que podría ocurrir es que Hamas acepte una modificación de los términos del conflicto y que se allane a convivir con Israel y buscar la solución que es la única que tiene algún nivel de credibilidad y es la creación de dos estados que vivan uno junto al otro, un estado palestino junto a Israel y que este estado palestino tenga condiciones de viabilidad. Por último, Raúl, preguntarte por lo que puede ocurrir este año con las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo se explica que Donald Trump pueda realmente terminar siendo nuevamente el próximo presidente de Estados Unidos? Qué tremendo, ¿ah? Es como tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, digamos una situación, hay una sensación en Estados Unidos que viene de mucho tiempo de que están perdiendo fuerza y la están perdiendo, y no tanto porque Estados Unidos no tenga buen rendimiento, sino que otros países han crecido de manera importante en términos industriales y políticos, me refiero principalmente a China, y que Estados Unidos se siente cada vez más incómodo con esa competencia que lo está superando en varios rubros. Y te pongo uno principal que he venido siguiendo relativamente Ya. cerca, el automotriz. En algún momento la industria automotriz en Estados Unidos, en los años 60, representaba el 20% de la economía industrial de Estados Unidos. Hoy día, el auge del auto eléctrico chino ha causado,
digamos, le ha robado o le ha quitado mercados muy importantes a la industria estadounidense. Bueno, Estados Unidos, digamos, la industria automotriz norteamericana en su momento fue una gran fuente de empleo. Y justamente en ese sector industrial, bueno, se ha ido debilitando y mucho en la minería, sobre todo en la minería del carbón, que era importante en Estados Unidos, que ahora está en decadencia, en la industria automotriz. Muchos de estos trabajadores blancos, digamos, entre comillas, menos favorecidos, ha ido creciendo el trumpismo. Y y de ahí viene, digamos, la consigna central del trumpismo, MAGA, que significa Let's make America great again. Hagamos nuevamente a Estados Unidos grande. Es decir, ese eslogan te lo dice todo. No, tremendo. Vamos a ver cómo sigue esto, vamos a ver qué pasa finalmente, cómo se va consolidando una opción u otra. Vamos a ver si Biden efectivamente puede mantenerse. En fin, varios temas que podemos seguir conversando en otro momento. Raúl, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer, Mirna, y qué gusto de verte. Gracias, igualmente. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Y los quiero invitar a que se unan a los newsletters de El Mostrador. Tenemos el Mostrador semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios, dirigido y realizado por nuestro periodista y economista Iván Weissman. Y también el newsletter Más Política del Mostrador, del periodista Juan Diego Montalva. Y el newsletter Universo Paralelo, que es el nuevo newsletter del Mostrador, donde el físico Andrés Gomberov te llevará a un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Muy fácil, entras al mostrador.cl y vas directamente a la sección Newsletters. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando de actualidad política, de todo lo que está pasando en varios frentes con el senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada